Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la motivación laboral. Qué difícil es el tema de motivar a las personas, ¿verdad? Entonces nos haremos las siguientes interrogantes para iniciar esta sesión. ¿Qué es motivación? ¿Qué es estar motivado? ¿Cómo se puede motivar al personal? Difícil, ¿no? Difícil la forma de poder lograr la motivación de las personas, porque eso ya es algo intrínseco. Y podemos definir lo que es motivación como aquel proceso de estimular a un individuo para que realice una acción que satisfaga, vamos a decir, que algunas de sus necesidades y alcance algunas metas deseadas por el motivador. ¿Sí? Uy. Es un término que podemos aplicar nosotros a todo tipo de impulso, de deseo, de necesidades, de aspiraciones y de fuerzas similares que se dan, ¿verdad? Y prácticamente es la interacción del individuo con la situación, ¿verdad? Eso nos indica a nosotros que el nivel de satisfacción de un individuo a otro varía, ¿verdad? Es más, varía de un individuo a otro y también dentro del mismo individuo, fíjese, va a depender también del momento que se trate. Entonces, por eso es que algunas veces hay un gráfico que me gusta utilizar para determinar en qué escalón estamos nosotros en este momento, nuestro estado de motivación, en aquel de no lo haré, no puedo hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo o sí se puede. Sí, es una pregunta que todos los días nos hacemos nosotros. Entonces, la motivación también nosotros la podemos definir, ¿verdad? Como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas de la organización. O sea, que nosotros estemos dispuestos a hacer, ¿verdad? Altos niveles de esfuerzo para alcanzar esas metas de la organización. Por supuesto, condicionadas por las habilidades, ¿verdad? Que de este esfuerzo que van a ser necesarias también para satisfacer mis necesidades individuales. Entonces, si tomo el esfuerzo, entonces vamos a decir que esta pudiera ser una medida de intensidad, ¿verdad? Entonces, pero esa necesidad es algo interno, ¿verdad? Que nosotros podemos tener en busca de ciertos resultados que nos aparezcan atractivos. Y para las organizaciones, pues pudieran ser las metas organizacionales. Se habla del proceso de motivación, ¿verdad? Y aquí el proceso de motivación, vamos a decir que comienza con una necesidad que ejerce en el individuo una tensión, ¿verdad? Y que hay ciertos motivos, ¿verdad?, que lo hacen a él adoptar ciertas conductas dirigidas a alcanzar una meta y que en algún momento pues se satisface esa necesidad. Pero en algunas ocasiones, fíjese, cuando yo estoy buscando las conductas que voy a adoptar para alcanzar esas metas, puede ser que las alternativas que utilicen no sean las adecuadas y me pueden generar una frustración y vuelvo otra vez a comenzar el ciclo. Pero cuando hay una satisfacción de la necesidad, vamos a decir que puede ser que obtenga un reforzamiento y lo que sí es seguro es que una vez he satisfecho una necesidad, aparece otra, ¿verdad? O sea que el ser humano es insatisfecho por naturaleza. Siempre va a tener nuevas necesidades. Entonces, hablemos acerca de la motivación en el trabajo, ¿verdad? Y esta pues tiene por objeto el estudio de los elementos y de los procesos que impulsan, que dirigen, que mantienen la conducta de las personas que trabajan en una organización. Miren, algunos empleados, ¿verdad?, pasan por lo regular mucho tiempo hablando con sus amigos en el trabajo a fin de satisfacer sus necesidades sociales, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese nivel de esfuerzo del que estábamos hablando anteriormente solo está dirigido a la improductividad, ¿verdad?
Eso es lo que muchas veces también se da en las organizaciones. Pero veamos de las ideas que han existido a través de la motivación para conseguir la motivación de los colaboradores. Miren, las primeras ideas de la motivación se conocen como del modelo tradicional, ¿verdad? Y Henry Ford, que ya en alguna ocasión hemos oído hablar de él, ¿verdad? Él decía, miren, nosotros lo único que le pedimos a los trabajadores es que realicen el trabajo que se les indique. Es más, en algún momento él decía que el de los trabajadores lo que necesitaban eran los brazos, no necesitaba el cerebro, no necesitaba nada de eso, y no que los brazos. Entonces, los gerentes, de acuerdo a esta teoría, eran los que determinaban cuál era la forma más eficiente de ejecutar las tareas que eran repetitivas, ¿verdad? Y que después, fíjense, motivaban a los trabajadores mediante incentivos, vamos a decir, económicos, salarios. Cuanto más producía el trabajador, más ganaba. Entonces, esto decía que quienes entendían bien el trabajo solo eran los gerentes. Los trabajadores, de acuerdo a esta teoría, decían que eran el holgazanes y que solo podían ser motivados por el dinero, ¿verdad? Mire, un legado de este modelo es la costumbre de remunerar a los vendedores por medio del pago de comisiones. La segunda modelo, ¿verdad?, es el de las relaciones humanas. Aquí aparece el Mayo, ¿verdad?, quienes con muchos científicos de la época, ¿verdad?, hicieron estudios y encontraron que el aburrimiento, ¿verdad?, y la repetición de muchas tareas, ¿verdad?, disminuía la desmotivación. Entonces vinieron ellos, fíjense, hicieron, vamos a decir, que un experimento, ¿verdad?, en el cual se dieron cuenta que se podía motivar a los trabajadores, fíjense, reconociéndoles sus necesidades sociales y haciendo a estos trabajadores sentir que eran útiles e importantes. Un legado de este modelo, fíjense, de relaciones humanas, es el de el buzón de sugerencia, los uniformes de las empresas, los boletines de la organización, son parte del legado de este modelo, del segundo modelo, que se conoce como de relaciones humanas. El tercer modelo es el del modelo de los recursos humanos, ¿verdad?, que este fue sustentado por Douglas MacGregor, y aquí es donde habla de la teoría X, de la teoría Y, que también ustedes ya han oído hablar de esto, ¿verdad? Entonces, en la teoría X se dice que las personas tienen una aversión inherente, dicen, al trabajo, aunque algunos lo consideran como una necesidad trabajar, ¿verdad?, pero lo evitarán siempre que sea posible, siempre que sea posible lo van a evitar. Aquí nos encontramos con que hay personas, ¿verdad?, que prefieren ser dirigidas y evitar responsabilidades, ¿verdad? Entonces, para ellos el trabajo también es secundario y son los gerentes los que deben de empujar a los empleados para que trabajen. Y yo creo que más de alguna vez en alguna organización nosotros hemos encontrado situaciones en que a alguien se le ofrece un ascenso y él dice que no, prefiere estar haciendo lo que él hace y no dirigir a personas, porque eso de andar empujando a los demás no le gusta, ¿sí? La teoría Y es lo contrario. Allá nos dice que el trabajo es natural, ¿verdad?, y que lo considera como así como es el juego, ¿verdad?, como es el descanso, ¿verdad?, y que las personas sí quieren trabajar y que su satisfacción prácticamente se da en el trabajo. Las personas tienen mucha capacidad para aceptar responsabilidades, es más, ellas buscan aplicar su imaginación, su ingenio, su creatividad, ¿verdad?, para resolver los problemas de la empresa. Y aquí es donde se dice, de acuerdo a esta teoría, ¿va?, que son los gerentes los que deben de propiciar un clima que conceda a los empleados una perspectiva de superación personal. En la X dicen que son holgazanes, que hay que empujar, en la Y no. El gerente debe de crear condiciones para que la productividad pues se dé producto de este esfuerzo, de este deseo de los trabajadores de hacer las cosas. Existen diferentes supuestos con relación a estas teorías, ¿verdad?, la tradicional, la de relaciones humanas y la de recursos humanos. Por ejemplo, ¿verdad?, en la tradicional se dice que el trabajo
es inherentemente desagradable para la mayor parte de las personas. En el de relaciones humanas decíamos, las personas se quieren, ¿verdad?, sentir útiles e importantes. Y en la teoría de recursos humanos, el trabajo no es inherentemente desagradable, ¿verdad? Las personas quieren contribuir con metas que tengan sentido y que hayan contribuido, ¿sí? Por poner un ejemplo acerca de los supuestos que se dan en estas tres teorías. Existen más que durante el desarrollo pues, de la clase lo vamos a ver. Con relación al trabajo gerencial, ¿verdad? Tanto la teoría tradicional, la de relaciones humanas como la de recursos humanos, ¿verdad? En la tradicional nos dice, ¿verdad?, que el trabajo gerencial es de supervisar y controlar estrechamente a los subordinados. En la de relaciones humanas lo que nos dice es hacer que cada trabajador se sienta útil e importante. Y en lo que corresponde a la teoría de recursos humanos, el trabajo gerencial está orientado, ¿verdad?, a aprovechar los recursos humanos subutilizados. Y existen, por supuesto, otro tipo de componentes que se dan en estas tres teorías sobre el trabajo gerencial que también vamos a desarrollar durante el contenido del tema. Venimos también y nos encontramos que existen diferentes enfoques sobre la aplicación de la teoría de la motivación, ¿verdad? Hay lo que corresponde a la teoría de las necesidades, y aquí hay varias teorías, ¿verdad? Varios personas que han investigado sobre esto, y vamos a decir que dentro de estas teorías de las necesidades tenemos una de las más conocidas, quizás es la de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ¿verdad? La teoría de Alderfer, la ERG que le dicen, la de tres necesidades, la de dos factores, ¿verdad? Y también existe la teoría de la equidad, la teoría de la expectativa, la teoría del refuerzo, la teoría de las metas, ¿sí? O sea que de motivación se ha escrito bastante, se ha investigado bastante y se continúa investigando bastante. Veamos brevemente algunas de estas teorías. Por ejemplo, la de Abraham Maslow. Abraham Maslow nos decía a nosotros que si quiere motivar a alguien, que si queremos nosotros motivar a alguien, necesitamos entender el nivel de jerarquía de necesidad que actualmente esa persona tiene y enfocarnos para satisfacer aquellas necesidades que están inmediatamente arriba. Porque Abraham Maslow, ¿verdad?, nos plantea su pirámide de esta teoría, nos marca 5, ¿verdad?, necesidades. La primera es la necesidad fisiológica, o sea, la necesidad de respiración, alimentación, descanso, ¿verdad? La segunda es la necesidad de seguridad, en donde Maslow nos pone la necesidad física, la de empleo, la de recursos, ¿verdad?, la de familiares, la de salud. En un tercer nivel, Abraham Maslow nos plantea la necesidad de pertenencia, o sea, ya el hombre va subiendo, el ser humano ya requiere amistad, ya se quiere afecto, ya requiere intimidación, vamos a decir, de familiar, sexual, si le pudiéramos dar un término. En el cuarto nivel, de acuerdo a esta teoría de Abraham Maslow, ya aparece la necesidad de la estima. O sea, aquí el hombre o el individuo ya busca confianza, ya busca el respeto, ya busca el éxito. Y la última de las jerarquías, ¿verdad?, es la necesidad de la autorrealización. Entonces Maslow nos plantea que nosotros debemos de ubicar, ¿verdad?, al individuo en qué jerarquía se encuentra para trabajar, ¿verdad?, para que él pueda ir subiendo de jerarquía. Así es como vamos a lograr la motivación de ese trabajador. La teoría de las tres necesidades, ¿verdad?, de David McClelland, ¿verdad?, este amigo nos plantea que esas tres necesidades son la necesidad del logro, la necesidad de la afiliación y la necesidad del poder. En la necesidad del logro, él nos dice que la fuente de orientación hacia la obtención de metas y una obsesión por el éxito es lo que mueve o motiva al individuo. La necesidad de afiliación, ¿verdad?, es aquel hecho de querer agradar a las personas, llevarse bien con los demás, ¿verdad?, estar menos preocupado por el desempeño y más por las relaciones sociales. Otra necesidad que nos plantea
McClelland, en esta teoría de las tres necesidades, es la necesidad del poder, el deseo de influir en otras personas o controlarlas, o sea, el poder personalizado, el poder socializado que quiere tener el hombre. Existe la teoría de la equidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de equidad estamos hablando en base al esfuerzo que yo hago, cuáles son las recompensas que tengo, o sea, las remuneraciones, los ascensos, ¿verdad? Entonces, nos dicen que en esta teoría, ¿verdad?, que las personas, ¿verdad?, se sienten motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de un esfuerzo en proporción con el esfuerzo que realizan. O sea, ¿cuál es la relación? Hice esto y me dieron esto de recompensa, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta equidad de su recompensa las comparan con las recompensas que están obteniendo, ¿verdad?, otras personas, ¿verdad?, o por otros trabajos similares que hacemos, ¿verdad? Y entonces comparamos, si aquella vez hice tanto, me dieron tanto, o aquel hizo lo mismo y le dieron tanto. Entonces todos estos son factores que nos sirven para ver lo que corresponde a la teoría de la equidad, que puede motivar o puede desmotivar a una persona. Entonces, es lo que hace en esta teoría, ¿verdad? Vamos a decir que comparar, ¿verdad?, su trabajo con los beneficios, ¿verdad? Entonces aquí es donde están los dos elementos. ¿Qué aporté? ¿Verdad? O sea, la formación, la experiencia, la capacidad, el esfuerzo, y qué obtuve. Vamos a decir que el salario, el reconocimiento, el estatus o la promoción. Si quieren, el input fue lo que yo aporté y el output fue lo que me dieron, ¿verdad? Existen también algunos factores, fíjense, que interactúan en la motivación en el trabajo. Y estas son las características del trabajador, ¿verdad?, del trabajo, perdón, y las características de la persona que ejerce el trabajo. Repito, las características del trabajo y las características de la persona son los factores que interactúan en la motivación en el trabajo. Cuando vemos o hablamos de las características del trabajo, vamos a hablar de las características del contenido. Cuáles son los atributos que tiene la tarea, la autonomía, qué uso de habilidades o conocimientos, actitudes, retroalimentación quiere este trabajo. También, entre las características del trabajo están las características del contexto. Cuáles son las compensaciones económicas, las relaciones interpersonales, la estabilidad, las condiciones de trabajo, etcétera, ¿verdad?, las que se analizan para poder establecer las motivaciones. Y cuando hablamos de las características de las personas, estamos hablando de los aspectos afectivos y cognitivos básicos. ¿Cuáles son sus necesidades, sus emociones, sus valores, sus metas, objetivos, las expectativas, ¿verdad?, las atribuciones causales que él tiene? Todo eso va a incidir en la motivación. El otro componente de las características de la persona es lo que corresponde a la actitud hacia el trabajo. Y aquí hay que analizar cuál es el significado del trabajo, cuáles son las implicaciones, cuál es el compromiso que tiene esta persona por el trabajo. Bien, son factores que hay que considerar a la hora de estudiar la motivación en el trabajo. Hay algunas técnicas, por supuesto, de motivación que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Y una de las técnicas es el dinero, ¿verdad? Algunos dicen que no, pero el dinero, ¿verdad?, nunca se puede pasar por alto, ¿verdad? Con frecuencia el dinero significa más que su valor monetario, ¿verdad? También el dinero significa una posición o significa poder, ¿verdad? Y es más importante, ¿verdad?, el dinero muchas veces, lo que gane, la remuneración para personas que tienen familia. El soltero posiblemente no lo vea así, pero la persona que tiene familia sí, ¿verdad? Es por eso que las empresas buscan tener, vamos a decir, que salarios competitivos para atraer y a conservar su personal, ¿sí? ¿Verdad? A la larga el dinero es un fuerte motivador. Otra herramienta de motivación es la participación o el empoderamiento que le demos al trabajador. O sea, ese reconocimiento, ¿verdad?, de la persona, la sensación de sentirse realizado, ¿verdad? Entonces aquí es un elemento, es una herramienta también de motivación. La autoestima,
¿verdad? Que nosotros tengamos para con ese trabajador, ¿verdad? Ese sentido de su propia identidad, ¿verdad? Por supuesto que va a influir en el rendimiento, en las expectativas que él tiene, en su equilibrio, tanto psíquico, ¿verdad? Social, ¿verdad? Y todo esto pues va a contribuir a su salud. El otro elemento es la calidad de vida en el trabajo, ¿sí? Todos, ¿verdad? Queremos tener buenas condiciones de trabajo, porque esto nos va a dar mayor libertad para decisiones, nos da estímulo para participar, ¿verdad? Nos da sentido de responsabilidad, todos queremos contribuir a ese producto terminado, ¿verdad? Eso que nos dé la retroalimentación de cómo está nuestro trabajo, que nos permita participar en la toma de decisiones, en planificar, en participar en los diseños, ¿verdad? De ese ambiente físico laboral, son importantes. Y por supuesto, hay incentivos no financieros, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Hay algunos incentivos no financieros que, ¿cómo se llama?, que nos motivan, que me reconozcan en público, ¿verdad? Que me den un diploma, ¿verdad? Ese clima de trabajo que sea adecuado, la seguridad, ¿sí? Las condiciones generales del trabajo como tal. Bueno, vamos a decir que también hay algunos que no es directamente el dinero, pero el ascenso, decíamos, ese reconocimiento que se pueda dar de una persona. Pero decimos el tema de motivar a las personas, es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil lograr porque cada persona, dijimos, somos distintas, ¿verdad? Y además de eso podemos estar motivados en un momento, pero en otro momento no. Es decir, pueden haber variantes o variables que van a incidir en esa motivación de los trabajadores. Ahí, ¿cómo se llama? Es el trabajo de ese gerente, de ese líder, ¿verdad? Lograr mantener a su personal altamente motivado, porque la persona que está motivada produce más y mejor. Vamos a continuar desarrollando este tema tan interesante durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, les agradezco su atención.